Buenas tardes, mis estimados amigos y hermanos de todo el mundo, especialmente los de los 6 continentes de habla hispana. En esta tarde queremos analizar el libro de Génesis, especialmente la vida de uno de los hombres de antaño que Dios decide elegir para una misión muy importante. Y el título del tema de nuestro estudio en esta noche es el que es consolado, Noé. Vamos a orar. Padre nuestro, pedimos tu dirección, que en este momento de reflexión de tu palabra, tú nos guíes y nos ayudes a tomar la mejor decisión por Cristo. Lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El significado del nombre Noé viene del hebreo Noah, significa descanso, paz, comodidad o el que es consolado. Esos eran los significados del nombre Noé. El Señor observó desde el alto cielo que la tierra estaba corrompida y que el hombre todo había corrompido su camino y que los designios del pensamiento del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal. Y el Señor determina en una época cuando no llovía que una pequeña llovizna caía sobre la tierra o vapor, y eso era suficiente para regar la tierra. O sea que en una época cuando nunca se había visto un diluvio, el Señor dice que iba a haber un diluvio y requirió de una manera escatológica de 120 años para preparar a la nación, para preparar al pueblo, para preparar al mundo para un cataclismo universal. El Señor dijo, voy a arrojar sobre la tierra un diluvio. Construye un arca y mete en ella a tu familia y a una pareja de animales de especie. Cuenta la Biblia que le dijo a su elegido. Según el relato, Noé ya había cumplido la nada despreciable edad de 480 años cuando el Señor le ordenó construir el arca. 480 años en la época de Noé era una persona joven, fuerte, era una persona visionaria, porque el Señor llama a los individuos de acuerdo a la posición y de acuerdo a lo que ellos, a través del poder y la gracia, pueden llegar a ser. Era imposible para Noé pretender construir en 120 años un arca donde cupiesen todos los animales y dividirlos en compartimentos de acuerdo
a su especie. Fueron todos los días de Noé mientras construía el arca 480 años. Con sus hijos y mucha gente del pueblo empezaron la titánica obra de la construcción del arca. Ya había estado Matusalén, que vivió 967 años. Había estado Adán, que vivió 930 años. Y Matusalén fue el más longevo de los patriarcas del Antiguo Testamento. Aunque Noé tenía, para la época que fue al descanso, 950 años, según el mismo capítulo de Génesis, o sea que vivió un poco más que Adán. Y el capítulo 6 y el versículo 17, he aquí que yo traeré un diluvio sobre la tierra. Y Dios había prometido en ese diluvio destruir toda la especie humana que él había creado. Yo traeré un diluvio sobre la faz de la tierra. Y todo el libro de Génesis, capítulo 6 hasta el capítulo 9, hablan de ese episodio terrible, pero una promesa que el Señor había hecho. El capítulo 7 y el versículo 17 dice: el diluvio duró 40 días sobre la tierra, y el agua creció y alzó el arca y se elevó sobre la tierra. Dios había ordenado que iba a venir algo que era ilógico en los días de Noé, que iba a venir un diluvio y que por 40 días aquel diluvio caería sobre la faz de la tierra. Dios ordenó a Noé que introdujera en el arca un par de animal inmundo y 7 pares de animales limpios. A raíz de ese diluvio que duró en la tierra, la lluvia, 40 días y 40 noches, y 150 días permaneció el agua sobre la superficie, de tal manera que Noé construyó un altar y ofreció un sacrificio. Una vez terminaron los 150 días y el barco cayó o se varó en las montañas de Ararat, y allí ofreció sacrificio para agradecer a Dios por salvarle la vida. Dios les prometió que nunca más mandaría otro diluvio a la tierra y puso un arco iris en el cielo para que la gente recordara la promesa que Dios hizo a Noé, de acuerdo a lo que nos relata el libro de Génesis 8, capítulo 8, versículo 20 al 26 y 9, 8 al 17. Es interesante cómo Dios cumple sus promesas, cómo Dios hace un pacto con el hombre y Dios lo cumple al pie de la letra. Cuando Noé, en una forma sabia, la Biblia dice que Noé hizo todo conforme Dios lo había mandado, porque la biografía de este hombre emprendedor, de este hombre cosmovisionario,
Él, igual que los antediluvianos, nunca habían visto un diluvio universal. No habían visto ni siquiera una lluvia, una llovizna. En los 120 días que él dedicó a la construcción del arca, no le pidió ninguna prueba a Dios en la noche de que le enseñara cómo sería una pequeña lluvia. Él simplemente obedeció. Y la Biblia lo presenta como un hombre perfecto, como un hombre recto entre los de su tiempo. Y en base a su biografía, en base a su solidaridad, en base al amor que él sentía hacia su prójimo, inició esa gigante construcción. 120 años le tomó la construcción. Y cuando terminó la construcción, Dios le ordenó que entrara al arca y que metiera los animales que Dios había seleccionado. Y de una forma maravillosa, los animales empezaron a entrar de dos en dos al arca y buscando su respectiva compartimiento de acuerdo a su especie o a su género. Alguna gente he escuchado que cuando predican un tema del arca de Noé, lo que ellos predican no es el poder y la maravilla de Dios, sino hablan de esa forma asquerosa que vivían Noé y su familia durante 150 días allí en el arca. Pero mis hermanos, yo considero personalmente que el que dio las medidas, el que dio las instrucciones para la construcción del arca más monumental que existiría alguna vez en la tierra, fue Dios. Y por ser Dios, yo me imagino que era el barco o la barca más higiénica que existía en este mundo. Porque de Dios no puede salir nada malo. Todo lo que Dios hizo es bueno y nada es desecharse. Así que el apartamento de Noé y su familia era lo más bello, donde podían contemplar cómo llovía del cielo, cómo Dios había cerrado la puerta, porque Dios es el que cierra y ninguno abre, y el que abre y ninguno cierra. Él es igual que Jesús, el que tiene la llave de la vida y tiene la llave de la muerte. Él es el que tiene la solución para todos los problemas de la especie humana. Y durante 150 días el agua permaneció y cuando descendieron es interesante y en poco tiempo no podemos contar todos los pormenores, pero hay una gran lección cuando Dios a través de Noé mandó un cuervo y posteriormente mandó una paloma y posteriormente mandó nuevamente la paloma y ella trajo un ramo de olivo indicando que todo estaba siendo propicio para que la primera pareja descendieran. De allí en adelante, de Noé, 8 en total, la Biblia menciona del fiel Noé, menciona de ese hombre perfecto, lógico que también era humano, era hecho de carne y hueso con todas las debilidades, las flaquezas que todos los hombres después de Adán tuvieron que enfrentar. Pero allí, en el
diluvio, en el cataclismo universal, ese hombre perfecto, ese hombre íntegro, ese hombre que le creyó a Dios, ese hombre que estuvo dispuesto a avanzar por fe, salió y ofreció unos corderos, todo lo que llevaban el arca, le ofrecieron a Dios, le ofrecieron en gratitud, en agradecimiento, porque los preservó por 150 días flotando en alta mar en las montañas, porque Dios todo lo hace bien. Dios todo lo hace excelente, extraordinario. Y mis hermanos, lo sacó y le señaló el arco iris, que nunca más el mundo sería destruido con agua. Allí en el cielo contemplamos el arco iris con sus colores peculiares, con la mano de Dios o Jesús o un ángel, alguien del cielo, inmediatamente trazó esa hermosura que señala la forma maravillosa con que Dios creó el arco iris, y allí está su promesa de que hay un Dios real que existe y que existirá siempre por los siglos de los siglos. Como los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, la gente estará casándose y dándose en casamiento hasta que aquel día llegó y los destruyó a todos. Hoy el Señor Jesús nos invita para que nuestra vida y nuestra experiencia no sea como la vida en los días del patriarca Noé, sino que podamos razonar, podamos hacer la diferencia, porque Cristo pagó en la cruz del Calvario nuestra deuda y nosotros no tenemos ni estamos obligados a repetir la historia. Hoy Cristo Jesús espera venir a recoger a todos los que le han creído para llevarlos a la patria mejor, mientras Él destruye este mundo y los hace nuevos, porque el mundo tiene que ser destruido por el fuego para la purificación de todos lo malo que ha causado el enemigo. Y el Señor quiere que tú y yo estemos en la Canaán celestial, en el monte alto, en la ciudad amada, contemplando la escena de la destrucción de todas las cosas y cómo Dios crea nueva todas las cosas. ¿Cuántos quieren decirle al Señor: es mi anhelo y mi deseo vivir allí, en ese lugar que tú vas a preparar o que ya tienes preparado desde antes de la fundación del mundo para mí y para todos mis familiares, mis amigos, mis parientes, para todos aquellos a quienes yo les he hablado de las buenas nuevas de salvación? Si ese es tu anhelo, si ese es tu deseo, yo te invito que podamos orar al Señor en esta hora, una oración de agradecimiento. Querido Dios, gracias. Gracias te damos, porque lo que fue antes es después. Un poco así como decir, escatológicamente hablando. Señor, permite que podamos creer esta vez sí en tu palabra, que podamos creer que tú vienes por segunda vez, que nuestros amigos, nuestros vecinos, que las personas que conocemos y amamos puedan sentir una inquietud por una vida mejor. Manifiéstate a través de tus ángeles,
a través de tu Espíritu. Y querido Dios, queremos estar listos para ir contigo y vivir por toda la eternidad. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por contestarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.